Soy el profesor Hugo Landolfi, director de la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que está relacionado con el desarrollo de la actividad comercial del afinador de pianos, en función de que el desarrollo de dicha actividad implica, de algún modo, el desarrollo de un emprendimiento propio, un emprendimiento de carácter empresarial, más bien pequeño o mediano, pero que de cualquier manera se contrapone con cualquier tipo de actividad que se podría encontrar dentro del rubro de el ser asalariado o el ser empleado. El tema es que hay dos paradigmas distintos que hacen a el modelo de funcionamiento de cada uno de estos dos modos de pensamiento. El paradigma del asalariado, en el cual todos estamos formados, de hecho somos, tal vez sin saberlo, asalariados profesionales, en el sentido de que culturalmente se nos ha formado por tantos años de escuela y en nuestro propio hogar, donde todos o la gran mayoría de las personas que han influido en nosotros han vivido en el paradigma del asalariado. Nosotros, tal vez sin darnos cuenta, habitamos el paradigma del asalariado. El tema surge o el contraste surge cuando una persona quiere progresar en su vida y se da cuenta de que el paradigma del asalariado es insuficiente porque tiene sus graves limitaciones y por ende a veces la única salida es realizar un emprendimiento propio, como lo es el desarrollar un emprendimiento de afinación de pianos. Si usted va a aprender a afinar pianos con nosotros o está aprendiendo a afinar pianos con nosotros para tener su piano bien afinado todo el tiempo, también puede comenzar a pensar en determinado momento de su formación de las posibilidades económicas interesantes que le provee y que le puede proveer el desarrollo comercial de la actividad de afinar pianos. Es decir, el hecho de decidirse a comenzar un emprendimiento de afinación y reparación de pianos en la comunidad donde usted vive. El problema surge, como le decía anteriormente, en que todos habitamos en un paradigma, en un modelo de pensamiento que se encuentra relacionado con el mundo del asalariado, con el mundo del ser empleado, y que es bastante diferente del paradigma o modelo de pensamiento que vamos a necesitar para tener mayores chances de ser eficientes, efectivos y exitosos en nuestro emprendimiento de afinación de pianos. Cada uno de los paradigmas, cada uno de los distintos modelos de pensamiento tienen sus propias características que usualmente se contraponen y que ahora quiero analizar y explicarles en conjunto y en comparación en cada uno de ellos. No se asuste por la palabra paradigma. Paradigma significa modelo de pensamiento cerrado, autosuficiente, que se contiene a sí mismo y que se contrapone con otros paradigmas y otros modelos de pensamiento que son bastante diferentes y que también pueden llegar a ser cerrados y autocontenidos. ¿Por qué es importante comparar los dos paradigmas o modelos de pensamiento, ya sea el del asalariado o empleado contra el del emprendedor o empresario? Porque la mayoría de la gente que fracasa en sus emprendimientos, la causa principal de ese fracaso es que realiza sus emprendimientos sin cambiar su modelo de pensamiento de ser un asalariado. Entonces, con este modelo de pensamiento quieren tener éxito en este campo y eso usualmente no funciona. En general no son los negocios los que no funcionan. Cualquier negocio funciona si se hace adecuadamente. Puede funcionar mejor o no tan mejor, pero todos los negocios y emprendimientos funcionan si se lo sabe hacer, si se tiene el paradigma de pensamiento y el modelo de pensamiento adecuado. Usualmente, como le decía recién,
los emprendimientos, especialmente los primeros emprendimientos de gente o de personas que vienen del mundo del asalariado, sus primeros emprendimientos lo hacen sin abandonar este modelo de pensamiento y por ende su emprendimiento fracasa. ¿Por qué? Porque este paradigma en el mundo de la empresa, en el mundo de los emprendedores, conduce directamente al fracaso. Entonces lo que le quiero mostrar en esta pequeña lección es qué característica de pensamiento debe usted proveerse a sí mismo, debe formarse, debe aprender y profundizar para que sus emprendimientos tengan altísimas chances de resultar efectivos. El problema de esto, como le decía antes, es que toda la cultura, todos nuestros educadores, seguramente nuestros padres, los medios de comunicación, viven mayormente bajo el paradigma del ser asalariado y de hecho el emprendedor, el empresario, es mal visto, en general se piensa que es estafador, que se queda con el dinero de la gente, que por eso tiene dinero, porque se lo saca a otros, etcétera, etcétera. Sobre todas esas ideas tiene que trabajar la persona que realmente esté interesado en profundizar en el mundo del emprendedor y que quiera tener altísimas probabilidades de tener éxito. Vamos a empezar a compararlos. Con respecto al horario, a los tiempos de trabajo, el asalariado, el empleado, trabaja siempre en un horario fijo, trabaja de 8 a 5, de 8 a 2, y su mundo de trabajo está contenido en ese tiempo. Es decir, para él, trabajo siempre significa, en cuanto al tiempo, una limitación horaria. Por eso son tan radicales los asalariados con respecto a su entrada y salida del trabajo. Si él trabaja de 8 a 5, es raro ver a un asalariado que entre 8 menos cuarto al trabajo. ¿Por qué? Porque de 8 menos cuarto a 8 no es horario de trabajo, porque su horario de trabajo empieza a las 8. Y es muy raro verlos que se queden después de hora y si lo hacen con mucho disgusto. En cambio, el emprendedor, esa manía obsesiva por el horario, por contener el esfuerzo dentro de un horario, no está presente. La verdad que el emprendedor, el empresario, tiene que trabajar sin horario, usualmente muchas más horas que un asalariado. A veces no, es más dueño de su tiempo el emprendedor. El asalariado no es dueño en absoluto de su tiempo. A él le dicen en qué horario tiene que trabajar y de algún modo está preso, es esclavo de ese tiempo de trabajo. Un emprendedor puede trabajar mucho hoy y mañana para pasado mañana tomarse el día libre, cosa que un asalariado no puede hacer. Así que bueno, en cuanto al horario de trabajo, esas son las diferencias. El emprendedor tiene que estar dispuesto a esforzarse en su actividad sin estar pendiente de contener el esfuerzo que hace dentro de un horario. Esa es la idea básica. El asalariado trabaja mayormente por un sueldo, es decir, trabaja por el dinero que le pagan. En general, un asalariado, obviamente que a todo esto hay honrosas excepciones, ¿sí? Hay muchos asalariados donde esto no se cumple, pero en general, como modelo de pensamiento, es así, de este modo. Si usted no se ve representado por estas características, no se preocupe, porque es una generalización y siempre las generalizaciones dejan honrosos casos particulares de lado y es inevitable que así suceda. El asalariado trabaja por un sueldo. ¿Qué quiere decir que trabaja por un sueldo? Obviamente que todos trabajamos para ganar dinero, pero en el asalariado, en el empleado, eso es casi el motivo principal de su trabajo, por algo que le voy a comentar después. O sea, en el asalariado no hay un sentido del trabajo, entendido esto como
comprender al trabajo como un modo de canalizar mis aptitudes y actitudes en el mundo. Eso en general el asalariado no lo piensa, sino que simplemente y ciegamente, sin pensar en un sentido, en un significado para su trabajo, mayormente trabaja por el dinero que cobra. En cambio, el emprendedor, obviamente que trabaja y uno de sus mayores incentivos es el dinero, por supuesto, pero no es algo primario o no debería serlo, y si lo es en un emprendedor hay una anormalidad. Primariamente en el emprendedor, en el empresario, el objetivo de su trabajo es lograr la visión, el sueño, aquel objetivo que busca alcanzar con ese trabajo. Eso es lo primario. Y secundariamente y por añadidura se da la ganancia de dinero, pero no es una ganancia de dinero ciega, como con anteojeras, como en el mundo del asalariado. Acá hay la búsqueda de el cumplimiento de una visión, de algo que quiero lograr en mi vida y que lo voy a lograr a través del trabajo que realizo, el sueño de mi vida, mi misión, el sentido de mi vida, para qué estoy en el mundo. En el emprendedor se realiza en gran parte a través de su trabajo y eso es lo que él busca con su emprendimiento. En el asalariado, el mundo del trabajo y el mundo de la vida se encuentran completamente escindidos, separados. Hay una rotura brutal entre ambos. De tal modo que usualmente el asalariado piensa que trabajar se contrapone a vivir. Por eso para él la vida real, el disfrutar, el estar pleno, se da cuando está fuera del trabajo. Dentro del trabajo es un sacrificio, una carga, una obligación, algo tedioso y algo que hay que hacer obligatoriamente para llevar el dinero a casa, pero que es completamente opuesto a los sentidos vivenciales más profundos. Esta ruptura que se da en el asalariado, en el empleado, entre vida y trabajo, lo marca en su propia vida y lo va a hacer sufrir mucho, como veremos después. Esa ruptura no se da en el mundo del empleado, del empresario y del emprendedor. Vida y trabajo se hallan íntimamente unidos. ¿Por qué? Porque el trabajo es el modo de canalizar las aptitudes potenciales y dormidas que tienen las personas, y es a través del trabajo donde esas aptitudes se plasman en el mundo, se plasman en una obra, en un proyecto, y de este modo entran en conexión íntima con los intereses más profundos de mi propia vida. Entonces, aquí vemos la diferencia. Por ende, como hay una ruptura entre trabajo y vida, en el mundo del asalariado el trabajo es completamente desapasionado y desinteresado. Usualmente el asalariado es como un robot, como alguien mecánico que sigue instrucciones, pero si uno puede apreciarlos y los ve desde afuera, esa actividad que realizan no tiene nada de pasión, nada de entusiasmo, está como muerta, como si fueran robots. ¿Por qué? Porque está desconectado de la vida, de los intereses vivenciales más profundos de la persona, su trabajo. Por ende, dentro del trabajo, toda actividad que realiza es un castigo, es una carga, y por eso no genera ninguna pasión y ningún entusiasmo. En cambio, en el emprendedor, en el empresario, su misma actividad es parte esencial de sus intereses vitales más profundos y por ende gran parte de su entusiasmo y de su vitalidad están puestas en su mismo trabajo. Si uno ve un asalariado y un emprendedor, uno ve usualmente el emprendedor lleno de energía, motivado, contento, y el asalariado usualmente un cabizbajo, caído, que hay que decirle lo que tiene que hacer y si nadie le dice se queda quieto, en una quietud y demás. Bueno, esas son las diferencias en este punto. Por eso, para el asalariado el trabajo es una maldición, es un castigo. El trabajo es casi el infierno en la tierra para el empleado, porque no tiene sentido, porque no tiene nada que ver con su vida, porque no tiene absolutamente nada que ver con sus intereses vivenciales más profundos. En cambio,
como le decía antes, para el emprendedor el trabajo es el mejor modo de plasmar su potencial, sus capacidades todavía latentes y dormidas en el mundo. Para el emprendedor, todo el potencial que duerme de él, adentro de él, el trabajo es el modo de canalizarlo en el mundo, en la realización de su obra, de su proyecto. Ahí está la gran diferencia. El asalariado trabaja para la visión de otro, para el sueño de otro, para la meta de otro. ¿De qué otro? Del emprendedor o del empresario que fundó la empresa o donde él trabaja. ¿Sí? Él no trabaja para su propia visión allí dentro. En cambio, el emprendedor, el empresario, sí trabaja para su propia visión, para la consecución de su propia meta, que le da sentido a su vida, como dijimos antes. Todo esto genera, como vemos en el mundo del empleado, una gran dependencia económica y laboral. La actitud emocional típica del asalariado es el miedo, el pavor. ¿El pavor a qué? A quedarse sin dinero y a quedarse sin trabajo. ¿Por qué? Porque el dinero y el trabajo dependen de que otro se los dé. Otro le tiene que dar trabajo y otro le tiene que pagar por el trabajo que le dé. Siempre depende de otro, entonces se queda en una posición de absoluta debilidad. Él mismo, porque está completamente dependiendo siempre de algo externo a él. Y eso genera mucho miedo, mucha incertidumbre en la vida. La actividad del emprendedor lleva a una independencia económica y laboral. Un emprendedor nunca se queda sin trabajo. Puede tener menos o más trabajo. Este mes tuve más, el mes que viene voy a tener menos, y así. En el mundo del asalariado se puede pasar de 100 a 0 en un segundo. Hoy tengo trabajo, mañana me despiden y mañana no tengo nada de trabajo y no tengo 0 ingresos. En el mundo del emprendedor esto no sucede. Si yo afino pianos, nunca me voy a quedar sin trabajo. Podré tener menos clientes. Este mes afiné 10 pianos, el mes que viene 20 y el otro mes 5, pero 5 no es 0. ¿Me entiende? O sea, nunca se va a quedar en 0 y por eso no hay una dependencia económica y laboral tan marcada como aquí. Todo esto lleva, como usted se puede dar cuenta, a una muy poca o escasa actividad creativa y de pensamiento crítico en el mundo del asalariado. Si usted quiere vivenciar un mundo donde no se piensa y donde no hay creatividad, vaya a una empresa y vea a los empleados que trabajan ahí, en su mayoría, obviamente que hay excepciones, como le dije antes. Y si quiere ver un mundo de creatividad y de pensamiento, vaya a donde hay emprendedores. Vaya a reuniones de emprendedores, por un lado, vea lo que se piensa y lo que se dice, y vaya a reuniones de empleados, qué sé yo, a la reunión de un sindicato, y va a ver la diferencia abismal que hay. Y para finalizar, todo esto lleva a todas estas consecuencias que vive cotidianamente el asalariado y el empleado. Es completamente infeliz, vive sumido bajo muchísimo estrés, tiene un tedio existencial muy grande, vive en el vacío porque nada de lo que hace tiene sentido. La depresión es usualmente una de las características psicológicas de su personalidad. Vive en una angustia constante, vive en el miedo de la dependencia económica y laboral, y todo esto se transforma en enfermedades corporales, psicológicas o espirituales, de los 3 ámbitos. En cambio, en el mundo del emprendedor, uno encuentra la contracara de esto, uno encuentra más plenitud, más salud, más felicidad, más integración, más amor, más alegría. Y habiendo dicho todo esto, las conclusiones a las cuales quiero llegar son estas. Cuando a las personas les presentan la posibilidad de realizar un emprendimiento, como puede ser, por ejemplo, aprender a afinar pianos, y ese emprendimiento lo saque de aquí, lo ponga acá, me llama la atención las dudas eternas con las que muchos viven, como si fuera algo extraordinario vivir acá. Esto es, de algún modo, el infierno. La mayoría de las personas es infeliz en su vida
la pasa muy mal y se enferma porque viven en el paradigma del asalariado. Viven con miedo, están esperando que otro les dé trabajo, tienen una gran dependencia con respecto a lo que los demás tienen que hacer por ellos. El mundo, hay muchos emprendimientos para hacer en la vida. Para los músicos, para los pianistas, profesores de piano, las personas que tocan el piano, la afinación de pianos es un emprendimiento que lo puede colocar de lleno de este lado de la tabla. ¿Cuál es la duda? ¿Qué es lo que nos cierra? Obviamente, usted va a tener que esforzarse, va a tener que estudiar, va a tener que invertir en su propia capacitación. Por supuesto, nada es gratis, nada que valga la pena es gratis en la vida. Pero esto vale la pena. Sea que haga esta actividad de afinar pianos o cualquier otra que tenga en mente, nunca es negocio quedarse parado acá. Empezar a migrar acá es una de las finalidades y uno de los motivos que podemos tener en la vida. Y si tenemos mucho miedo de hacerlo, porque estamos tan marcados por este paradigma que estamos inseguros en forma constante, mantenga su trabajo de asalariado y en su tiempo libre realice un emprendimiento y tiene los beneficios de los dos sistemas. No es uno u otro, puede hacer los dos. Los que tienen mucho miedo de abandonar esto, la dependencia económica, y si me va mal, y si no gano dinero, y bla, 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 se quedan ahí, mantienen su trabajo y en su tiempo libre, esforzándose un poco más, poniendo más horas, empiezan a desarrollar un emprendimiento, sea el de afinador de pianos o sea el que sea, pero no se queden congelados de este lado del pizarrón, porque la vida les va en ello, y la vida es aquello que primariamente tenemos en nuestras manos desde el día que nacemos. Así que bueno, estas ideas son para reflexionar y para invitarlo a que se anime a desarrollar el emprendimiento de afinación de pianos, o cualquiera que sea. Nosotros nos dedicamos a enseñar a afinar pianos, pero cualquiera que sea, cualquier sueño, láncese. Si se siente inseguro, mantenga su trabajo de asalariado. De hecho, le recomiendo que lo mantenga, incluso si quiere dejarlo, hasta que su actividad como emprendedor le dé la suficiente cantidad de ingresos como para reemplazar aquello. Pero no se quede allí congelado de por vida, porque no hay ningún beneficio ahí. Y acá hay muchos más beneficios. Así que bueno, le dejo estas ideas para que pueda reflexionar. Me despido, soy el profesor Hugo Landolfi, director de la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires. Hasta pronto.